Odiaba todo. Mi familia, el lugar donde nací, incluso mi propia existencia. Era como si estuviera huyendo de mí mismo, sin rumbo, sin propósito. Terminé involucrándome con gente peligrosa en Israel. Por un breve momento, tuve mucho dinero. Pero el precio era demasiado alto. Mi vida se convirtió en un torbellino de salidas nocturnas, drogas y una libertad que, en el fondo, era solo una ilusión. Pensé que era invencible, como si nada pudiera alcanzarme. Recuerdo despertarme por la mañana, comprar un paquete de cigarrillos y llenar cada uno con una raya de cocaína. Solo salí de casa después de fumarlos todos. Era así, una caja entera de Marlboros, uno tras otro, todos adulterados. Esa no era la vida. Fue un infierno disfrazado de diversión. La verdad es que viví en un caos sin fin. Cocaína, marihuana, LSD, éxtasis, cualquier cosa que puedas imaginar, lo había probado. Las fiestas nunca terminaban y yo no tenía límites. Hasta que una noche, después de otra madrugada en Tel Aviv, regresé a casa completamente fuera de sí. Eran alrededor de las 6 de la mañana y me encontraba en el segundo piso de mi apartamento. Miré hacia abajo, colgado del balcón, y pensé, esto es todo. Voy a saltar. Ya no había nada que me detuviera. Estaba borracha, drogada, agotada. El celular cayó al suelo mientras me inclinaba sobre la barandilla, decidida a acabar con todo. Fue entonces cuando ocurrió un milagro. Mi exnovio, con quien no había hablado en un mes, me llamó de la nada. Él dijo, lo que sea que estés a punto de hacer, no lo hagas. Sentí que necesitaba llamarte. Algo anda mal. Y me derrumbé. Lloré como nunca, confesando que estaba a punto de tirarme. Vino a recogerme, me recibió como si fuera un niño destrozado. No volvimos a estar juntos, pero él me cuidó durante meses hasta que logré recuperarme. Mi historia comienza mucho antes de eso. Nací en Holanda, pero desde pequeña mis padres me llevaban de vacaciones a Israel. Desde la primera vez que puse un pie allí sentí que ese era mi lugar. Fue como si algo dentro de mí reconociera ese suelo. Entonces, a los 17 años, una semana antes de cumplir los 18, decidí que era hora de cambiarlo todo. Rompí con mi novio, dejé la universidad, y con la ayuda de mi abuelo, compré un billete de ida. Una semana antes de partir, les dije a mis padres, me voy a Israel. Voy a trabajar en un kibutz. Y no volveré. Mi madre estaba desesperada, por supuesto. Mi padre, más tranquilo, pensó que sería una buena experiencia. Pero no estaba buscando una aventura. Quería huir. Huyendo de la familia, del país, de la vida que odiaba. Llegué a Israel y fui directamente al kibutz Siftach, justo en la frontera con el Líbano. Después me inscribí como voluntario en el ejército, a través de un programa llamado Sarel, que acogía a extranjeros para trabajar en las bases. No podíamos salir porque sería peligroso, pero ayudaba con tareas como empacar comida. Cuando terminé el trabajo, las cosas empezaron a ir mal. Me involucré con la gente equivocada, hice cosas de las que no estaba orgulloso y de repente tenía dinero. Mucho dinero. Pero el dinero no compraba la felicidad. Compré drogas, fiestas interminables y una soledad que me devoraba por dentro. Viví en Israel durante 6 años, viviendo como una especie de hippie moderno, yendo a raves en el desierto, bebiendo sin control, consumiendo drogas sin límites. No tenía miedo de nada, porque nunca había aprendido lo que era el verdadero amor. No sabía dar cariño, no sabía recibirlo. Y, sin límites, acabé perdiéndome. Hasta que un día me di cuenta de que no podía soportarlo más. Más allá de las drogas y la autodestrucción, había algo aún más oscuro en mi historia. La primera semana en Israel fui violada. Nunca le dije esto a nadie, ni siquiera a mi madre. Era un secreto que cargaba sola, un trauma que solo empeoró todo. Después de años de esta vida, conocí a un hombre con quien me quedé durante 1 año y medio. Era demasiado bueno para mí. Me sentí indigna, como si no mereciera que alguien me tratara bien. Entonces terminé todo. Fue el detonante. Caí en una profunda depresión, mezclada con ataques de pánico debido a las drogas. Desperté en lugares extraños, sin saber quién era, sin recordar mi propio nombre. Tomé pastillas para dormir,
solo para descansar un poco. Hasta que, esa fatídica noche, casi salté del balcón. Después del susto, mi ex me convenció de volver a Holanda. No quería. Sabía que sería difícil, que volvería a vivir con mi madre, que no teníamos una relación fácil. Pero no tuvo elección. Mi visa había expirado y ya no podía quedarme en Israel. Así que regresé. Y, como me temía, no fue nada fácil. Después de 6 años viviendo sola, en un país lejano, con una vida completamente atípica, de repente me encontré de nuevo en esa pequeña casa, en esa rutina que tanto odiaba. Pero, en cierto modo, fue el comienzo de un nuevo viaje. Trabajos ocasionales aquí y allá, siempre con esa capacidad de salir adelante que tenía. ¿Y yo? Me quedé. Con mi hija, en casa de mi madre, en ese mismo lugar al que juré que nunca volvería. Pero ahora no era solo yo. Éramos nosotros dos. Y yo no sabía ser madre y mucho menos ser madre sola. La depresión posparto no había desaparecido. Solo se había transformado en algo más silencioso, más insidioso. Me despertaba al amanecer con mi hija llorando y sentía un peso en el pecho que me impedía respirar. A veces me paraba en medio de la habitación, la miraba en la cuna y me preguntaba cómo llegué allí. ¿Cómo es que yo, que nunca quise nada de eso, ahora tengo un hijo que dependía de mí para todo? Y lo peor, no sentí nada. Sin instinto maternal, sin amor incondicional. Solo un vacío enorme y la sensación de que estaba fallando en algo que ni siquiera entendía. Mi madre intentó ayudar, pero la relación entre nosotros siempre fue complicada. Ella no entendía por qué yo no podía simplemente ser feliz con mi hija, por qué no encajaba en el papel que ella esperaba de mí. Y no pude explicarlo. ¿Cómo iba a decirle que a veces miraba a ese niño y me sentía enojado? No la de ella, sino la situación. De la vida que me habían impuesto. Esa responsabilidad que nunca pedí y que, aún así, no pude abandonar. Mi exmarido, después de unos meses en Londres, empezó a llamarme. Primero, pidiendo ver a su hija. Luego, exigente. Y yo, con miedo de volver a perderlo todo, me fui. Él vendría a Holanda, pasaría unos días con ella y yo tendría que tragarme el asco, la rabia, el recuerdo de todo lo que me había hecho. Hasta que un día apareció con una propuesta: volvamos a Israel. Yo conseguiré un trabajo, tú cuidas de nuestra hija y lo intentaremos de nuevo. Y yo, desesperada por liberarme de esa prisión emocional, acepté. Fue un error. Un gran error. En Israel, las cosas empeoraron. Se volvió violento otra vez y yo, una vez más, me encontré atrapado. Pero ahora había un niño en el medio. Un niño que, poco a poco, iba comprendiendo lo que pasaba a su alrededor. Vi el miedo en sus ojos cuando él gritó, cuando cerró la puerta, cuando me empujó contra la pared. Y no pude hacer nada. Porque si intentaba huir, me amenazaría con quitarme la custodia de ella. Y sabía que, según la ley israelí, él tenía el poder para hacerlo. Fue entonces cuando me di cuenta, ya no podía vivir así. No para mí, sino para ella. Entonces comencé a planificar. A ahorrar dinero, buscar abogados, estudiar lagunas legales. Y cuando finalmente tuve el coraje, hice lo que había que hacer. Esperé a que saliera a trabajar, cogí a mi hija, una maleta con lo imprescindible y me fui directo al aeropuerto. No miré atrás. En Holanda las cosas no fueron fáciles. Mi madre me ayudó, pero la convivencia era difícil. Todavía luchaba contra la depresión, la culpa, el sentimiento de que no merecía ser madre. Pero, poco a poco, algo empezó a cambiar. Quizás fue el clima. Tal vez fue la terapia, que finalmente acepté hacer. O tal vez fue ella, mi hija, quien, con su forma de mirarme como si yo fuera el mundo entero, me hizo entender que, aunque no supiera cómo, tenía que intentarlo. Hoy, mirando hacia atrás, veo que cada elección equivocada, cada paso en falso, me trajo hasta aquí. No fue un camino fácil. No fue un camino que elegí. Pero fue el camino el que me hizo darme cuenta de que, incluso en las situaciones más desesperadas, todavía hay una salida. Y que, a veces, el amor no es algo que sentimos de inmediato. A veces, es algo que aprendemos. Incluso si es a trompicones.
Incluso si es demasiado tarde para algunas cosas. Incluso si duele. Celebrar a Jesús como el Mesías, pero mantener las tradiciones judías. Era como si por fin todas las piezas del rompecabezas estuvieran encajando. Ya no era una elección entre uno u otro, era el puente que ni siquiera sabía que necesitaba. Pero la verdad no llega sin resistencia. Mi marido, que ya me había mirado con recelo, ahora lo vio como una traición. Estás abandonando todo lo que somos, dijo, como si estuviera cambiando una identidad por otra. Y tal vez lo era. Pero no se trataba de él. Se trataba de algo más grande, algo que sentía latir dentro de mí, incluso cuando intentaba ignorarlo. Las noches en las que leía la Torá y el Nuevo Testamento uno al lado del otro, comparando, cuestionando, eran las mismas en las que me despertaba con el corazón acelerado, como si algo, o alguien, estuviera gritando mi nombre. Y entonces llegó el día en que todo cambió. No fue un gran milagro, no fue una voz del cielo. Fue una conversación. Una mujer de la congregación mesiánica, alguien a quien apenas conocía, me preguntó, ¿alguna vez has invitado a Yeshua a tu corazón? Me reí. Eso es algo cristiano, no judío, respondí. Ella sonrió y dijo, pero él es judío y te está esperando. Me golpeó como un puñetazo. Porque en el fondo lo sabía. Sabía que había algo allí que había estado evitando. No se trataba de religión, no se trataba de rituales. Se trataba de una presencia que ya había sentido esa noche, en el suelo de la sala, cuando una mano invisible tocó mi hombro. Entonces, un viernes por la noche, mientras encendía velas de Sabbat, me detuve. Miré a mi hija, que jugaba en el suelo, y pensé, si sigo así, ¿qué le enseñaré? ¿Esa verdad es algo que elegimos por conveniencia? ¿Que Dios es una idea vaga, un concepto que debe debatirse pero nunca vivirse? ¿O que Él es real? ¿Tan real que puede hacer añicos todas nuestras certezas y aún retenernos cuando todo se desmorona? Apagué las velas. Y por primera vez, sin miedo, sin duda, oré. No como un último intento desesperado, no como una prueba. Pero como alguien que finalmente entendió que no tenía nada que perder y mucho que ganar. Yeshua, dije, si eres quien dicen que eres, entonces muéstramelo. No como una señal, no como una prueba, sino como una respuesta. Y en ese momento algo se rompió dentro de mí. No fue un éxtasis, no fue una visión. Fue pacífico. La misma paz que había sentido años antes, cuando estaba dispuesto a dejarlo todo. Pero esta vez no estaba solo. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Mi marido me dio un ultimátum, o paras esto o me voy. Elegí quedarme. No con él, con él. Y cuando finalmente se fue, llevándose la mitad de nuestras cosas, lloré. Pero no por desesperación. De alivio. Porque por primera vez en mi vida supe a dónde iba. Ya no era una cuestión de supervivencia. Era una cuestión de propósito. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada error, cada caída, cada momento de oscuridad me preparó para esto. Entender que la fe no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de confiar incluso cuando no ves el camino. Y ese amor que pensé que nunca sentiría, no es algo que encontramos. Es algo que nos encuentra. Incluso cuando no creemos que lo merecemos. Incluso cuando estamos demasiado destrozados para reconocerlo. Incluso cuando todo parece perdido. Un mensaje aún más inquietante. Su voz ya no era la suya. Era gutural, distorsionado, como si algo hablara a través de él. ¿Crees que puedes huir? ¿Crees que puedes esconderte detrás de su nombre? Ya te he marcado. Eres mío. Se me heló la sangre. Sabía que no era él. No era el hombre encantador, talentoso y de fácil sonrisa que conocía. Era algo que lo ponía como una máscara. Y en ese momento lo entendí, no estaba simplemente luchando contra mis propias dudas, contra la soledad, contra la confusión de una vida que se estaba desmoronando. Estaba en medio de una guerra que no sabía que existía. Colgué el teléfono. Temblando abrí la Biblia que estaba sobre la mesilla de noche, la que había empezado a leer por curiosidad, por desesperación, por un hambre que no sabía nombrar. Y allí, como si las palabras saltaran de la página, encontré,
porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los gobernantes, contra los poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Efesios 6 y 12. Fue como si, por primera vez, alguien hubiera encendido una luz en la oscuridad y hubiera dicho, mira, esto es lo que está pasando. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, con la Biblia abierta en mi regazo, repitiendo el nombre de Jesús como un escudo. Y algo cambió. No fue magia. No fue un milagro instantáneo. Fue el comienzo de la comprensión de que la fe no es un sentimiento, es una elección. Una elección de creer que, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando las fuerzas del mal se muestran con toda su furia, hay alguien más grande. Alguien que ya ha ganado. Al día siguiente fui a la iglesia mesiánica. Lo conté todo, los ataques, los mensajes, el miedo que me paralizó. Y por primera vez no me sentí loco. No me sentí solo. Los líderes oraron por mí, me impusieron las manos y algo dentro de mí se rompió. No fue un exorcismo dramático, como en las películas. Fue más simple, más profundo, fue el momento en que dejé de luchar solo. El chico de Metalworks. Nunca lo volví a ver. Desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. ¿Y yo? Continué. Porque descubrí que la verdad no es algo que encontramos de repente, es algo que nos encuentra, poco a poco, cuando estamos listos para verla. ¿Y el amor? ¿El amor que pensé que nunca merecería? Estuvo allí todo el tiempo. No como premio, no como recompensa, sino como una mano que se extiende en la oscuridad y dice, ven, aquí estoy. De él que nunca había visto. Fue como si se le hubiera caído una máscara. De repente, ya no era el hombre amable, el compañero perfecto, era alguien a quien no reconocía. Los ojos se oscurecieron, la voz se volvió algo áspera, casi animal. Me empujó fuera, cerró la puerta, por primera vez en meses, sentí miedo. Sin miedo a estar solo, sin miedo a la oscuridad, sino a él. De lo que era capaz de llegar a ser. Y entonces, como si el universo hubiera estado esperando ese momento, todo cobró sentido. Las piezas encajaron con brutal claridad. Las conversaciones que evitaba sobre la fe, la forma en que se reía cuando mencionaba a Dios, la obsesión por los símbolos ocultos en las portadas de los álbumes que producía. Incluso la forma en que me miraba cuando hablaba de profecías, como si fuera un niño ingenuo contando una historia absurda. En ese instante lo entendí, no era solo un hombre. Él era una prueba. Una prueba en la que fallé durante años, porque elegí creer en la ilusión antes que en la verdad. Esa mañana llegué a casa tambaleándome, mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Y fue entonces cuando lo vi. No con mis ojos, sino con algo más profundo, algo que había enterrado con esas Biblias en la tienda de segunda mano. Vi que el amor que creía haber encontrado no era amor en absoluto, era una trampa. Una trampa tan bien construida que ni siquiera me di cuenta cuando caí en ella. ¿Y lo peor? Quería caer. Porque era más fácil creer en un cuento de hadas que afrontar la realidad, que me estaban engañando. No solo para él, sino para mí. Al día siguiente, me desperté con una certeza que me quemaba por dentro, necesitaba irme. No solo esa relación, sino toda esa vida que había construido sobre mentiras. Agarré mi teléfono y bloqueé su número incluso antes de tomar un café. Luego me acerqué al espejo, en el mismo donde había escrito «Soy suficiente» con lápiz labial rojo, y borré las letras con enojo, como si borrara cada palabra que el enemigo me había hecho creer. Y luego, sin pensarlo dos veces, tomé las llaves y me dirigí a la iglesia más cercana. No era la iglesia mesiánica del ocaso. Era una pequeña capilla de barrio, con bancos de madera y un sencillo crucifijo en la pared. Entré sin saber qué decir, sin saber si Dios todavía me escucharía después de todo. Pero cuando me arrodillé, no necesité palabras. Porque, por primera vez en años, no estaba pidiendo pruebas. No estaba exigiendo señales. Yo estaba allí. Y fue suficiente. A partir de ese día todo cambió. No de repente, no por arte de magia, sino como una semilla que finalmente encuentra el suelo adecuado para germinar. Volví a leer la Biblia, no como un manual de conspiración, no como un libro de respuestas ya preparadas,
sino como una carta de alguien que nunca dejó de esperarme. Y poco a poco comencé a entender. El chico de Metalworks, el músico perfecto, incluso las noches de terror y parálisis del sueño, todo era parte de una guerra que no sabía que estaba librando. Una guerra por mi alma. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo fracasos. Veo una manera. Un camino tortuoso, sí, lleno de desvíos y caídas, pero un camino que me llevó exactamente a donde necesitaba estar. ¿Y lo más increíble? La mano que me sacó de la oscuridad no era la de un hombre. Era suyo. La misma mano que había rechazado, escupido, tirado como basura. La misma mano que, aún así, nunca me soltó. Está sucediendo en el mundo ahora mismo. Y allí, frente a esa pantalla, lo supe, no era casualidad. Fue una invitación. Cada palabra que escuché resonó dentro de mí como un eco antiguo, algo que ya sabía pero que había enterrado bajo capas de negación. Hablaban de señales en el cielo, de guerras, de una generación que se alejaba de la verdad, y yo me encontré allí, en medio de esa multitud invisible, reconociendo cada detalle como si fuera mi propia historia. Ya no era teoría. Era la realidad tocando a mi puerta, y por primera vez, no huí. El domingo siguiente crucé la calle con el corazón en la garganta. El cartel todavía estaba allí, Jesús es el Mesías, desafiando todo lo que creía saber sobre la fe, sobre la identidad, sobre mí mismo. Abrí la pesada puerta y el olor a café recién hecho mezclado con el sonido de voces susurrando oraciones me envolvió. No había vidrieras ni bancos de madera pulida, solo sillas sencillas, una Biblia abierta sobre una mesa y gente corriente, como yo, que había cambiado el ruido del mundo por este silencio significativo. El pastor, un hombre de barba gris y ojos que parecían haber visto lo más profundo del alma humana, me saludó con una sonrisa que no pedía nada a cambio. No hubo juicios, no hubo preguntas invasivas. Solo una invitación, siéntate. Escucha. Mira si esto tiene sentido para ti. Y así fue. Cada versículo leído, cada testimonio compartido, cada momento de adoración sincera, era como si Dios estuviera desplegando ante mí un mapa que había destrozado años antes. Esa noche, acostada en la cama, no pude dormir. Mi mente daba vueltas con todo lo que había pasado, la ruptura, la escritura automática, la iglesia, las palabras que no sabía de dónde venían pero que ardían dentro de mí como fuego. Y entonces, como si una voz me susurrara directamente al oído, me invadió una certeza. No estás aquí por casualidad. Fuiste llamado. Ya no era cuestión de creerlo o no. Era cuestión de obedecer. Al día siguiente regresé. Y el otro. Y el otro. Cada vez que entré a ese lugar, algo en mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. La gente allí no era perfecta, algunos tenían tatuajes, otros decían malas palabras, otros todavía tenían heridas visibles. Pero había algo en ellos que nunca antes había visto, una paz que no dependía de las circunstancias. Una alegría que no desapareció, ni siquiera cuando la vida se vino abajo. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Durante un servicio, mientras se alzaban las manos en adoración, sentí que algo se movía dentro de mí. No era emoción, no era histeria. Era algo más profundo, más real. Como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo, pero sin dolor, sin miedo. Solo una presencia. Y entonces, las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, te lo doy todo. Mi vida, mis planes, mis errores, mis dudas. Toma el control. No hubo truenos ni luces cegadoras. Solo un silencio profundo, seguido de una certeza absoluta, ya no era el mismo. ¿Y lo más increíble? Dios no me pidió que cambiara nada de inmediato. No me dijo que abandonara a mis amigos, mi trabajo, mi personalidad. Solo me pidió que confiara. Y por primera vez en mi vida confié. Los días que siguieron fueron extraños. Seguía despertando en el mismo apartamento, seguía yendo al gimnasio, seguía hablando con la misma gente. Pero algo había cambiado. Ya no veía el mundo de la misma manera. Las canciones que alguna vez me llenaron de energía ahora sonaban vacías. Las conversaciones que antes me divertían ahora me parecían superficiales. Y, poco a poco, comencé a comprender, no era el mundo el que había cambiado. Fui yo.
Mi exnovio notó la diferencia casi de inmediato. Te ves diferente, dijo una noche mientras cenábamos. Más ligero. Más presente. Sonreí. Es porque dejé de luchar contra lo que siempre supe que era verdad. Él no entendió en ese momento, pero algo en sus ojos cambió. Como si una puerta que había cerrado con llave años antes se hubiera abierto, aunque fuera un poco. Y entonces empezó a aparecer gente. No los que esperaba, ni los amigos de la escena del metal, ni los compañeros de trabajo. Pero los que, como yo, estaban cansados de correr. Una mujer en el café que me preguntó sobre la iglesia. Un hombre en el parque que confesó que buscaba algo, pero no sabía qué. Incluso mi madre, que nunca había mostrado interés en la fe, empezó a hacer preguntas. Lo que le pasó, me preguntó por teléfono, su voz llena de una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Te ves feliz de una manera que nunca había visto? Y yo lo estaba. No porque mi vida se hubiera vuelto fácil, ni mucho menos. Sino porque, por primera vez, supe hacia dónde iba. Ya no eran mis planes, mis estrategias, mis intentos desesperados por controlar lo incontrolable. Era él. Fue su voz, sus signos, su mano guiándome por caminos que nunca habría elegido por mi cuenta. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo a una mujer perdida. Veo a una guerrera que finalmente dejó de luchar contra el único enemigo que realmente importaba, ella misma. ¿Y la más bella? La batalla no siempre se ganaba con espadas o gritos. A veces, todo lo que hacía falta era un sí susurrado en la oscuridad. Un paso hacia la luz. Una decisión de creer, incluso cuando todo a nuestro alrededor decía dudar. Porque al final del día, la mentira más grande que nos vende el mundo es que estamos solos. ¿Y la mayor verdad? Él nunca nos dejó. Ni por un segundo. Y allí estaba yo, en el ojo del huracán, con mi vida al revés como un abrigo viejo. Cada dolor, cada conflicto, cada sombra que surgía parecía susurrar, elegiste el camino correcto, pero ahora debes recorrerlo hasta el final. Y yo, obstinadamente, todavía intentaba negociar con Dios como si fuera un vendedor de esquina. Dame solo un poco más de tiempo, Señor, solo una oportunidad más para hacerlo a mi manera. Pero la verdad es que el cielo no hace tratos. Simplemente le encanta. Esos dolores que me desgarraban por dentro no eran castigo. Fueron una invitación. Un llamado a dejar de escondernos detrás de excusas y enfrentar lo que realmente importaba. No se trataba de tener fe, sino de vivir esa fe cuando todo me gritaba que me rindiera. ¿La vecina que se convirtió en una pesadilla? No fue una coincidencia. Fue el último aliento de un mundo que no quería dejarme ir. Porque cuando decides seguir la luz, la oscuridad se agita. Luchan, intentan hacerte retroceder, susurran que estás exagerando, que es una locura ceder el control. Pero lo que no entienden, y nunca entenderán, es que la libertad no está en hacer lo que quieres, sino en querer lo que haces. Y luego vino el bautismo. No como un ritual vacío, sino como una zambullida sin retorno. El agua no solo lava el cuerpo, ahoga las excusas, los miedos, luego lo haré. Cuando dejé ese tanque, algo dentro de mí lo supo, ya no había lugar para compromisos. O vivía íntegramente para Dios o seguiría destrozándome. Y fue entonces cuando las cosas se pusieron aún más difíciles, porque el diablo no juega en el trabajo. No viene con cuernos ni horcas, viene con facturas atrasadas, dolores que no tienen explicación, personas que de repente se convierten en enemigas. Viene con el cansancio que te hace preguntarte si valió la pena. Pero es precisamente en este momento cuando se pone a prueba la fe. No cuando todo es fácil, sino cuando todo es imposible. Recuerdo una noche que el dolor me dejó de rodillas en el suelo del baño, llorando como un niño. Clamé a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué ahora? Y en el silencio que siguió, escuché, no con mis oídos, sino con mi alma, una respuesta que no era una palabra sino una certeza, porque estás cerca. Y cuando estás cerca, el enemigo ataca más fuerte. Fue entonces cuando entendí, el sufrimiento no era señal de que estuviera en el camino equivocado. Fue una prueba de que estaba en el camino correcto. Porque si al infierno le molestan es porque estáis amenazando su reino. ¿Y sabes qué más? Dios no prometió que sería fácil. Prometió que sería digno.
Que cada lágrima tendría un propósito. Que cada batalla valdría la pena. Y hoy, mirando hacia atrás, veo que el dolor, la persecución, los momentos en los que pensé que no podía soportarlo, todo esto fue el precio de mi libertad. No la libertad de hacer lo que quiero, sino la libertad de ser quien fui creado para ser. Sin máscaras. Sin excusas. Sin miedo. Porque al fin y al cabo, seguir a Jesús no se trata de tener una vida perfecta. Se trata de tener una vida real. Se trata de cambiar las cadenas que ni siquiera sabías que llevabas por alas que ni siquiera sabías que tenías. Se trata de descubrir que, incluso en los días más oscuros, nunca estuviste solo. Y que, en medio del caos, hay un Dios que te toma de la mano y te dice, ya gané. Ahora te toca a ti. Cosas que ni siquiera pedí, pero que parecieron arrastrarme a un lugar que no entendía. ¿Por qué, Dios, si estoy tratando de seguirte, si estoy tratando de alejarme de todo esto, por qué siento como si me estuvieran derribando otra vez? Grité y las lágrimas me quemaron la cara como fuego. Porque no era solo cansancio, era una ira nacida de la decepción. Había creído que, después de todo, después de haber visto el poder de su nombre, después de haber sentido su presencia liberarme de la parálisis, las cosas finalmente tendrían sentido. Pero ahí estaba yo, de nuevo, en el mismo lugar, rota, confundida, luchando contra mí misma. ¿Y lo peor? Sabía que no era su culpa. Era mío. Porque, en el fondo, todavía no lo había dejado todo. Todavía me aferraba a mis propias soluciones, a mis propios caminos, con uñas y dientes. La meditación no fue solo un momento de silencio, fue una puerta que insistí en abrir, aunque sabía que al otro lado solo había oscuridad. Alcohol, marihuana, relaciones vacías, todas eran muletas que solía evitar caer, pero que, en realidad, solo me hicieron hundirme más. ¿Y Dios? Él estuvo allí, todo el tiempo, esperando que yo entendiera, no se trataba de que yo me arreglara. Se trataba de que dejara de luchar contra él. Esa noche, mientras gritaba al cielo, algo dentro de mí se rompió, pero no de la manera que esperaba. No fue una caída. Fue una rendición. Porque, en medio de mi desesperación, escuché. No fue una voz fuerte, ni un trueno, sino una certeza que me atravesó el alma como un rayo. No es necesario que cargues esto. Yo ya lo hice. Y entonces, por primera vez, dejé de preguntar por qué, y comencé a preguntar para qué. ¿Por qué todas esas peleas? ¿Por qué se cierran las puertas? ¿Por qué el dolor, la confusión, los demonios que vi en mis sueños? No fue un castigo. Fue una preparación. Dios no me estaba quebrantando, me estaba vaciando. Vaciándome, para que solo quedara espacio para Él. Y en ese momento algo cambió. No fue magia. No fue un truco de magia que hizo que todo desapareciera. Pero fue la primera vez que realmente elegí confiar. No porque todo tuviera sentido, sino porque, en medio del caos, finalmente entendí. La fe no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de tener el coraje de seguir, incluso cuando no se ve el camino. Y así fue como, sin darme cuenta, dejé de correr en círculos. Porque cuando dejas de luchar contra Dios, descubres que Él ya estuvo corriendo a tu lado todo el tiempo. Despertó algo en mí que no sabía que existía. No fue un capricho ni una decisión calculada. Era una necesidad tan urgente que parecía brotar de mis entrañas. Necesitaba parar. Necesitaba vaciarme de todo lo que no era suyo. Y, por primera vez, el ayuno no era una obligación religiosa, sino un acto de entrega absoluta. Los primeros días fueron un torbellino. El hambre física era casi insignificante comparada con el hambre que sentía de claridad. Cada vez que aparecía la debilidad, era como si Dios susurrara, ¿confías más en ti mismo o en mí? Y no tuve respuesta. Porque, en el fondo, todavía estaba intentando negociar. Todavía quería controlar el proceso. Todavía pensaba que podía elegir a qué renunciar y qué conservar. Pero luego llegó el tercer día. Y algo dentro de mí se rompió. No fue dramático. No hubo truenos ni voces retumbantes. Fue solo un momento de silencio tan profundo que finalmente escuché lo que siempre había estado ahí. Dios no estaba pidiendo mi obediencia como un jefe exige informes a un subordinado.
Me estaba invitando a volver a casa. Y, por primera vez, entendí que el hogar no era un lugar, ni una rutina, ni siquiera una persona. El hogar era él. Esa noche me arrodillé, algo que nunca había hecho antes, y lloré. No de culpa, no de vergüenza, sino de alivio. Porque, en medio de toda esa confusión, finalmente vi, no se trataba de abandonar a mi novio, ni mi trabajo, ni mis planes. Se trataba de dejar de lado la ilusión de que podía ser feliz sin él. Se trataba de admitir que, durante años, había vivido como si Dios fuera un accesorio en mi vida, cuando, en realidad, Él era la vida misma. Y entonces, como si se hubiera descorrido un telón, todo quedó claro. La relación no era amor, era un acuerdo conveniente. La carrera no era un propósito, era una distracción. Incluso el cuerpo que tanto cuidaba no era salud, era un ídolo. Y de repente, ya no podía fingir que ya no lo veía. Porque cuando Dios abre tus ojos, ya no puedes elegir cerrar los tuyos. El domingo siguiente fui a la iglesia con el corazón en la mano. No sabía qué decir ni cómo explicarlo. Pero cuando el pastor terminó su sermón, supe que no necesitaba palabras. Solo coraje. Entonces, después de la iglesia, llamé a mi novio al parque. El aire estaba pesado, como si incluso la naturaleza supiera que algo decisivo estaba a punto de suceder. Necesitamos hablar, dije, y mi voz no tembló. Porque, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Me miró con esa expresión de quien ya intuía el final, pero aún no quería creerlo. ¿Lo que está sucediendo? Ya no eres el mismo. Y sonreí. Porque por primera vez, era exactamente quien siempre debía haber sido. No lo soy. Y eso es bueno. Porque la persona que era no me hacía feliz. Ella simplemente me mantuvo ocupada. Entonces respiré hondo y dije lo que había que decir. No con ira, no con juicio, sino con una certeza que ardía dentro de mí como fuego. Lo que tenemos no está bien. No es amor. Es solo comodidad. Y Dios no quiere mi consuelo. Él quiere mi corazón. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego, con una voz que apenas reconocí, preguntó, ¿y qué hacemos ahora? No tenía todas las respuestas. Pero por primera vez no los necesitaba. Voy a ayunar. Rezaré. Y esperaré. Porque, al fin y al cabo, la fe no se trata de tener todas las soluciones. Se trata de tener el coraje de dar el siguiente paso, incluso cuando no puedas ver el suelo bajo tus pies. Y en ese momento supe que el suelo estaba ahí. Porque, cuando dejas de luchar contra Dios, descubres que Él nunca dejó de llevarte. Simplemente obedecí. Porque, en ese momento, ya sabía que con Dios no se juega. Si Él me pedía algo, iba y lo hacía. Entonces ayuné durante 2 días. Esperé una respuesta. Y, al tercer día, cuando conocí a mi novio, me preguntó, ¿qué onda? ¿Dios respondió? Y no tuve respuesta. Porque a veces Dios no habla cuando queremos que lo haga. A veces es sí, a veces es no, a veces es espera. Y no me dijo nada. Entonces, al tercer día, cuando lo vi, dije, no obtuve respuesta. Y él, con esa urgencia que solo un corazón apasionado conoce, me presionó, necesito un sí o un no. Te amo. Quiero estar contigo. Necesito saber lo que quieres. Y lo miré a los ojos y respondí lo que mi corazón ya sabía, no se trata de lo que quiero. Se trata de lo que Dios quiere. Estaba furioso. Y lo entendí. Porque yo también lo amaba, con locura. Pero ya no se trataba de mí. No me atrevería a ir en contra de la voluntad de Dios. Sabía que lo que estábamos viviendo no estaba bien. Salió de allí desolado. Y, de nuevo, mi mundo se derrumbó. El hombre que amaba estaba herido. Mi carrera musical pareció evaporarse. Estaba en medio de una guerra espiritual, y sinceramente, era agotador. Después de todo lo que había pasado, todo se estaba desmoronando nuevamente. Me desesperé. Llamé a mi pastor al trabajo y le dije, con voz temblorosa, necesito hablar contigo. Mi mundo se está desmoronando. Era una tarde cualquiera, pero él respondió,
¿puedes venir a la iglesia esta noche? Dije que sí. Y ahí fui. Cuando llegué, no estaba solo. Había otras mujeres con él, todas reunidas en la sala de la iglesia. Estaba tan conmocionada que apenas podía respirar. Dios me había dado 3 revelaciones seguidas: esto tiene que desaparecer. Eso tiene que desaparecer. Estás en una guerra espiritual. Y lo entendí. Ya no era posible vivir con un pie en el mundo y el otro en la fe. La Biblia fue clara: Dios quiere un compromiso total, no solo cuando sea conveniente. Y había jugado con eso durante demasiado tiempo. Mientras estaba sentado en esa silla, a punto de romper a llorar, el pastor levantó la mano y dijo: «Antes de que hables, ¿puedo decir algo?» Asentí. Continuó: «Antes de venir aquí, estaba en el auto orando por ti. Y Dios puso 2 cosas en mi corazón: hay un problema con tu novio. Hay una cuestión espiritual ahí». Y me recordó Efesios 1 al 6. Me quedé boquiabierto. Empecé a llorar incluso antes de que terminara. Porque lo sabía. Dios había confirmado todo a través de otra persona. Y ahí, en ese momento, el miedo se apoderó de mí. No quería renunciar al amor de mi vida. No quería perder mi popularidad, mi carrera, mi cuerpo en evidencia, mis noches de sexo y bebida, mis shows. No quería. Pero las lágrimas no dejaron de caer. Las mujeres comenzaron a orar por mí. Una de ellas, con una dulzura que me rompió el corazón, me abrazó. Sentí mi dolor. Y allí me di cuenta de que mi vida necesitaba cambiar. Que nada de eso fue bueno para mí. Ella lloró conmigo, como si mi sufrimiento fuera el suyo. Nos quedamos allí durante horas. ¿La oración principal? Que Dios me libre. Que Él intervenga, porque yo solo no tenía fuerzas. Cuando salí de la iglesia esa noche, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Nunca olvidaré la sensación de salir de ese lugar. Era como si me hubieran quitado de encima un peso inmenso, una nube oscura que me había perseguido durante años. Una ligereza. Una alegría en el espíritu que nunca había sentido. Fue como si, de repente, estuviera flotando. Una llama se encendió dentro de mí, quemando toda esa oscuridad que me asfixiaba. En carne y hueso, estaba triste. Porque sabía que iba a perderlo todo: mi amor, mis amigos, mi estilo de vida. Pero, en el fondo, nunca había sentido tanta libertad. El vacío que me acompañaba se había ido. Y lo supe. Jesús era la verdad. El camino. ¿Vida? Era como si alguien me hubiera dado la felicidad en forma de pastilla, excepto que no era química. Fue sobrenatural. Y a partir de ese momento todo cambió. Todo. La bruja de al lado, sí, existía, simplemente se alejó. Desapareció. Los terribles calambres, esos dolores de parto que me habían atormentado durante meses, habían desaparecido. Ya no podía escuchar música secular. De repente, la letra blasfema saltó a mis oídos y no pude soportarlo. Todo lo que podía oír era adoración. La música que antes odiaba ahora era mi única pasión. Empecé a vestirme diferente. La ropa corta, el escote, todo desapareció. Dejé de fumar marihuana. ¿Amigos del mundo de la música? Ellos desaparecieron. Todo. Excepto una persona. Ninguno de ellos intentó contactarnos. Y eran personas con las que había estado durante años, a quienes veía todas las semanas en shows, en estudios. Ellos desaparecieron. Como si nunca hubieran existido. Y pensé, ¿cómo les voy a decir? Porque de repente nací de nuevo. Y entendí lo que eso significaba. ¿Cómo explicarle que ya no iba a salir, ya no iba a beber, ya no iba a tener sexo sin compromiso? No lo necesitaba. Dios eliminó todo radicalmente. Los amigos, el vecino, el dolor, el alcohol, la marihuana. Todo se ha ido. Y, por supuesto, la relación también terminó. Mi exnovio vio el cambio. Le conté lo que había pasado en la iglesia, lo que Dios había dicho. Y fui claro: ¿recuerdas cuando dije que Dios tiene el control? Así es. Ya no vivo para mis deseos egoístas. Quiero servir a Dios.
Quiero un matrimonio bíblico, una relación centrada en Cristo. Ya no puedo vivir como antes. Ya no quiero andar medio desnuda, borracha, luciendo mi cuerpo. Ya no quiero esta vida. Y lo entendió. O mejor dicho, lo vio. Porque el cambio no estuvo solo en mis palabras. Estaba en mí. Completamente. Escenario, en el centro de atención, con letras que celebraban la rebelión como si fuera la libertad. Canté Highway to Hell como si fuera un himno, pero en el fondo sabía que no estaba bien. Era justo lo que el mundo esperaba de mí. ¿Y él? Él era parte de ese mundo. Un músico de rock, inmerso en lo que Dios me había arrebatado. Entonces tuvimos que elegir. Y fui directo, tienes que decidir. Si continúas viviendo así, estás sirviendo al enemigo. Aunque me quieras, aunque te duela, el enemigo ya te tiene en sus manos. Él eligió. Eligió el mundo, aunque lo amaba. ¿Y yo? Tuve que renunciar al hombre de mis sueños, el amor de mi vida. Hoy entiendo que, en realidad, nunca tuvimos una relación real, porque no compartíamos nada más que una vida vacía. Pero la decisión era clara, si seguía a Dios, tendría que hacerlo a su manera, no a la mía. Y así, con el corazón roto, tomamos caminos separados. Al principio fue fácil. Me sentí ligera, libre, como si hubiera renacido. Pero lo que no os dije antes es que, después de un mes de pura alegría, llegó el ataque. Una guerra espiritual tan intensa que me puso de rodillas. Dios me había librado de tantas cosas, devoré la Biblia como si fuera aire, quería gritarle al mundo entero lo que Jesús había hecho por mí. Pero el enemigo no se rinde fácilmente. Vino con todo, dudas, miedo, una voz que no callaba, diciéndome que terminara con todo. ¿Qué pasa si cometí un error? ¿Qué pasa si fue un error? ¿Qué pasa si Dios no es real? Durante meses fue así. Insomnio, agotamiento, una presión que parecía aplastarme. Apenas podía comer, apenas podía cuidar a mi hija. Era como si el diablo hubiera puesto sobre mis hombros un peso de 80 años. La Biblia dice que Dios no deja que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, pero en ese momento yo no lo creía. Una noche caí de rodillas y grité, Señor, prefiero morir antes que pasar otra semana así. Estaba al límite. Y entonces algo sucedió. Al día siguiente, cuando salía del dentista, un hombre entre la multitud me señaló y gritó, Jesús te ama. Si es difícil, no te rindas. Estás en el camino correcto. Se acercó, dijo eso, mirándome a los ojos y desapareció. Nunca lo volví a ver. A partir de entonces, las señales empezaron a aparecer. Cada vez que estaba a punto de derrumbarme, Dios me dio una razón para seguir adelante. Un encuentro inesperado, una palabra en el momento justo, una paz que no tenía sentido. Fue entonces cuando entendí, necesitaba romperme para reconstruirme. Yo era terca, había huido tantas veces, pero Dios no se rindió. Me persiguió, me rodeó, hasta que no tuve ningún lugar a donde huir. Después de esos meses de batalla, finalmente entendí lo que significaba descansar en Él. Antes escuchaba a la gente decir, lo dejé en manos de Dios y pensé que era solo un cliché. Pero ahora lo sé. Se trata de dejar de luchar con las propias fuerzas, confiar en Él para guiar cada paso, respirar incluso en medio del caos. Hoy encuentro alegría en el sufrimiento, porque sé que es una señal de que estoy en el camino correcto. El enemigo solo ataca a quienes están haciendo algo que le molesta. Y por eso hoy hablo de ello. En mi canal de YouTube El Rincón de la Verdad, hablo de estas luchas, la guerra espiritual, las preguntas que tenía antes de conocer a Jesús. No soy un predicador perfecto, pero soy un testigo. Alguien que vio a Dios transformar el caos en propósito, la oscuridad en luz. Y si estás pasando por algo similar, si estás cansado de luchar solo, debes saber, Él nunca se rinde contigo. Ni siquiera cuando te rindes. No soy un evangelista profesional, pero sí un sembrador. Donde quiera que voy, dejo semillas de verdad, ya sea en el trabajo, en la calle, hablando con un extraño o aquí, en este espacio. Solo estoy atento a la voz del Señor, dispuesto a ir a donde Él me envíe. Después de todo, la Biblia nos dice, no estéis ansiosos por nada, y yo elijo confiar.
Ya no planeo nada con mis propias fuerzas, vivo cada día para Él, tratando de glorificarlo en todo lo que hago. Y eso es lo que importa, ser testigo vivo, esté donde esté. Ya sea en las calles, en mi vida diaria, en este canal o a través de mis propias luchas. Lo que realmente cuenta es que Cristo sea visto. Porque, al final, eso es lo que transforma vidas. Y me encanta. Para terminar, quiero compartir una cita de Oswald Chambers que siempre me inspira. Deja que Dios sea tan original con los demás como lo es contigo. Y para mí, Tolita, ¿qué significa la obra personal de Dios en tu vida? Libertad. Libertad absoluta, salvación y amor. Amén. ¿Te gustaría orar con nosotros hoy? Con mucho gusto. Padre, te agradezco por esta oportunidad de hablar en el canal de Julie y ser un testimonio vivo de tu poder. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida y pido que estas palabras lleguen a muchos corazones. Que tu nombre sea conocido, que tu gloria sea revelada y que la gente vea quién eres tú, el camino, la verdad y la vida. También te agradezco por el ministerio de Julie, por Eblesa y por su familia. Bendice cada uno de sus pasos, Señor, y continúa usándolos para llevar a más personas a tu amor. Y que muchos otros, con historias poderosas como la mía, compartan aquí lo que tú has hecho en sus vidas. Porque solo tú eres bueno, solo tú tienes las respuestas que el mundo necesita. En el nombre de Jesús, amén.